Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 4 de octubre de 2023. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Si tienen preguntas o comentarios, pueden enviarlos a questions@schillerinstitute.org o pueden publicarlos en el chat de YouTube. Gran parte de lo que discutiremos hoy gira en torno a la situación de la guerra sustituta de la OTAN en Ucrania contra Rusia. Ha habido una serie de acontecimientos importantes. La semana pasada, la Unión Europea y la OTAN mostraron su estúpido compromiso con una guerra continua al hacer que sus ministros de Asuntos Exteriores acudieran en masa a Kiev e hicieran promesas de continuar con esto hasta el final. Independientemente de la pérdida de vidas ucranianas o la ruina que están imponiendo a las economías de sus propios países. En Estados Unidos, el presidente de la Cámara fue derrocado en una pelea que, en el fondo, en realidad fue por el incumplimiento de su promesa de dejar de financiar la guerra en Ucrania y su duplicidad en la cuestión del financiamiento de la guerra. Y estamos viendo cambios en Europa con una división cada vez más profunda entre Ucrania y Polonia, un sector pacifista en Eslovaquia que obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones nacionales del sábado 30 de septiembre y una señal de vida del movimiento pacifista en Alemania, donde está creciendo el apoyo a una propuesta de una paz negociada que presentaron el 28 de agosto 4 alemanes prominentes. Así que, Helga, comencemos con tu opinión sobre esta coyuntura estratégica y hacia dónde crees que se dirigen las cosas. Bueno, creo que es prometedor, peligroso, fascinante y esperanzador. No quiero restar importancia al peligro de guerra, porque la situación en Ucrania sigue siendo una situación devastadora. Los británicos siguen esforzándose una y otra vez para intensificar la guerra, como el ejemplo reciente del nuevo secretario de Defensa británico, Grant Shapps, que tuvo una descabellada idea de enviar la Armada Británica al Mar Negro para defender a los buques ucranianos, enviar soldados británicos a Ucrania para entrenar a los ucranianos en Ucrania. Esto fue demasiado incluso para el primer ministro Sunak, que hizo un giro radical. Y ahora Shapps también está bajando el tono de su retórica de guerra. Pero eso demuestra que todavía hay un compromiso por parte de los neoconservadores y las fuerzas del Imperio Británico de intensificar la guerra. Pero mientras esto sucede, no debemos bajar las defensas ni un segundo. Todo se está desmoronando. Mencionaste la destitución de Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara, y esa es una historia fascinante porque fue inesperada. Nunca había sucedido antes. Fue una combinación de 7 republicanos y creo que 210 o un gran número de demócratas y obtuvieron una votación de 216 a 210, pero la historia realmente interesante es lo que dijo Matt Gaetz, congresista republicano, sobre lo que había detrás de eso. Es decir, que la deuda anual de Estados Unidos es de 2 billones de dólares, que Estados Unidos tiene una deuda total de 33 billones de dólares y que eso es insostenible, especialmente ahora. Y fue importante que Gaetz mencionara esto en el Congreso cuando se está produciendo una desdolarización significativa, pues muchos países simplemente están saliéndose del dólar, pasando a comerciar en sus propias monedas nacionales, y que eso de hecho ahora se está convirtiendo en un factor, porque esto no es una catástrofe natural, es un desastre provocado por el hombre y tiene repercusiones negativas. Si Estados Unidos y Gran Bretaña no hubieran impulsado esta guerra de la OTAN,
con las 6 expansiones de la OTAN hacia el este, que finalmente implicaron el golpe de Maidán en Ucrania de 2014 y los acontecimientos posteriores que terminaron en la guerra en Ucrania, exigiendo sanciones contra Rusia, convirtiendo al dólar en un arma al simplemente tomar los activos de Rusia, de Afganistán, de otros países. Ahora bien, todas estas políticas eran, miren, las personas que las impulsaban pensaban que podían salirse con la suya en cualquier cosa, porque ellos son el mundo unipolar, pero la gran mayoría de la especie humana vio eso y dijo, oigan, esperen un segundo, si trabajar con la potencia hegemónica con Estados Unidos nos trae como consecuencia todo esto y encima tenemos que pagar la cuenta, tal vez no sea tan buena idea. Así que hubo una gran reacción. El BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica dieron un gran paso en su cumbre de agosto de Johannesburgo con la incorporación de 6 nuevos miembros: Irán, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos y Argentina. Y 40 países más han solicitado su membresía en el próximo periodo. Así que ahora mismo hay una reorientación absoluta del mundo. Se está desarrollando un nuevo paradigma en respuesta al esfuerzo por imponer un mundo unipolar, cuando claramente ya no tiene base y probablemente nunca la tuvo. Ahora, tenemos la primera víctima, por así decirlo, en la forma del presidente de la Cámara, que estaba tratando de impulsar un proyecto de ley que habría significado, entre otras cosas, un flujo continuo de dinero y armas hacia Ucrania. Y hay mucha gente en Estados Unidos que dice que ese dinero es uno que los ciudadanos estadounidenses ya no tienen, que además se enfrentan a una infraestructura que se está colapsando, que se encuentran en una terrible crisis social y cultural en Estados Unidos. Todo esto está sucediendo de manera muy dramática. Y dentro de eso, afortunadamente, hay un esfuerzo creciente por lograr una resolución pacífica. Mencionaste el documento de estos 4 alemanes prominentes. Creo que ya lo discutimos la semana pasada, pero quiero reiterarlo. Este es un documento presentado por el ex general Harald Kujat, quien anteriormente fue el militar de más alto rango del ejército en Alemania, Telschik, un diplomático de alto nivel en la época de la reunificación alemana y durante mucho tiempo presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el profesor Funke, historiador de Berlín, y Peter Brandt, el hijo de Willy Brandt. Este documento está circulando ampliamente. La Coalición Internacional por la Paz que nosotros iniciamos, que está creciendo y expandiéndose rápidamente, está movilizada para que se publique en tantos países como sea posible y logramos algunos avances. El artículo fue publicado y comentado en Italia, Francia, Suiza, México y probablemente un par más. Pero también hay otras personas que lo están promoviendo. Por lo tanto, existe una idea cada vez mayor de que la guerra debe terminar mediante negociaciones de paz y este documento contiene una propuesta muy concreta sobre cómo se puede lograr eso. Ese es un vehículo importante para aquellas personas que realmente quieren detener el peligro de la Tercera Guerra Mundial, por lo que publicaremos el enlace a esa propuesta de paz nuevamente en la descripción de este video y les pido a todos ustedes que ayuden a difundirlo. Si tiene algún medio de publicación, blog, alguna plataforma o publicación impresa, publíquenlo o vuelvan a hacerlo. Hagan que la gente lo comente, denlo a conocer, porque creo que se necesita un punto unificador. Y si bien ha habido algunas críticas y de hecho recibimos algunas reacciones muy duras de personas que dijeron que es completamente irreal, porque Rusia nunca lo aceptará, pues Rusia ya no confía en Occidente.
Bueno, eso es cierto, pero lo que Rusia piensa está determinado por lo que hace Occidente, y si podemos movilizar una fuerza significativa a favor de la paz en Occidente, estoy absolutamente segura de que la actitud de Rusia también cambiará, porque no creo que Rusia quiera la Tercera Guerra Mundial, pero tampoco quieren capitular ante un Occidente que es engañoso y deshonesto. Pero si movilizamos un movimiento pacifista sincero, creo que tenemos una oportunidad de poner fin a esta guerra a través de la diplomacia. Y creo que la expulsión de McCarthy de su puesto en la Cámara por estas cuestiones debería alentarnos y darnos una sensación de optimismo de que se puede hacer algo para derrocar al orden tiránico. Así que debemos ser absolutamente optimistas y seguir construyendo el movimiento por la paz. La CIP se va a expandir, así que únanse a nosotros en este esfuerzo y reconozcamos el hecho de que el mundo está cambiando muy rápidamente y que no hay absolutamente nada que pueda regresar al genio a la botella. Por lo tanto, la única actitud razonable es lograr que los países occidentales se unan a la mayoría global y construyan un nuevo sistema, un nuevo paradigma de relaciones internacionales. Y si los países occidentales expresaran eso, todo podría resolverse, porque estoy absolutamente 100% segura de que los países BRICS y los países del sur global agradecerían con creces una actitud positiva proveniente de Occidente. Tenemos una pregunta de nuestro amigo Munashe que quería saber cuál fue el resultado de las deliberaciones en la Cámara y el Senado de la semana pasada. Señala que Biden pidió que se pusieran a disposición de Ucrania más de 20,000 millones de dólares en dinero nuevo. Luego se redujo a 6,000 millones de dólares y luego se eliminó completamente del presupuesto en el proyecto de ley que se aprobó. Pero pregunta, ¿eso significa que no van a gastar más dinero o que todavía van a intentar sacar el tema de nuevo? Bueno, sabiendo cuáles son los intereses que dependen en eso, los del complejo militar industrial, estoy segura de que volverán a sacar el tema, pero por el momento hay un cuello de botella objetivo, y el cuello de botella es que no solo no se aprobó ese dinero en esta ronda, sino que las reservas de municiones en Estados Unidos e incluso en los países europeos se están agotando tanto que pone en riesgo las necesidades de defensa nacional de los países involucrados. Esto es muy interesante porque, mientras tanto, Rusia, en el año y medio de guerra, no se enfrenta a tales problemas, pues han construido su economía de guerra de manera bastante eficiente, y creo que es hora de que Occidente se dé cuenta de que le iría mucho mejor y actuaría en interés de sus propios ciudadanos si dejara de centrarse en lo militar y en cambio desarrollara su economía, porque la economía de Estados Unidos está en ruinas, la infraestructura es un desastre, hay terribles problemas sociales por todas partes, y Alemania está en caída libre como resultado de las sanciones contra Rusia, el sabotaje de los gasoductos Nord Stream, el aumento de precios de la energía que se dispararán en el próximo otoño e invierno. Casi la mitad de la industria se está hundiendo, yendo a la quiebra o diciendo que no pueden permitirse el lujo de quedarse en Alemania y están migrando a países extranjeros en busca de inversiones, ya sea Estados Unidos o China. Como resultado, Alemania se enfrenta a una tremenda crisis económica y también social. Así que hay que repensar la política, y si los gobiernos que las impulsan no pueden hacerlo, deben ser reemplazados. Eso está en la Declaración de Independencia y en los derechos fundamentales de los ciudadanos
Porque si los gobiernos juran cuando asumen el cargo, como en el caso alemán, cada ministro y canciller debe jurar que defenderá los intereses del pueblo alemán, que aumentará sus beneficios y evitará que sufra daños. Y si hay gobiernos que violan eso todos los días, cada hora, entonces tal vez esos gobiernos deberían ser reemplazados lo antes posible. Está escuchando a Helga Sepp-LaRouche, presidente del Instituto Schiller. Todavía podemos tomar sus preguntas. Pueden enviarlos a questions@schillerinstitute.org. Helga, siguiendo con este tema, tenemos una pregunta de Ángela de Italia, quien cita algo que dijiste recientemente y pregunta, ¿qué quiso decir cuando dijo que las naciones del sur global de América Latina, Asia, África, están no convencidos de manera desafiante de la justicia de la causa ucraniana? Y luego dice que cree que los africanos se encuentran entre las naciones que apoyan firmemente a Rusia. ¿Podrías comentar sobre eso? Bueno, realmente hubo un gran esfuerzo por parte de funcionarios del gobierno estadounidense, funcionarios de la Unión Europea, representantes de varios gobiernos europeos que viajaron por todo el mundo a América Latina, Asia y África para tratar de ejercer la máxima presión sobre estos países para que condenaran la llamada agresión rusa y unirse a las llamadas democracias. Eso fue un completo fracaso. Los países del sur global en general, excepto algunos que eran demasiado débiles para resistir tales presiones, básicamente se negaron a hacerlo. Insistieron en que adoptarían una posición no alineada y que no quieren convertirse en peones en esta confrontación geopolítica. La razón es bastante obvia porque lo que está sucediendo en términos de los ataques contra Rusia por parte de los medios, por los políticos y contra China, estos países han experimentado algo completamente diferente. Han vivido que el llamado Occidente, especialmente Estados Unidos, pero también las potencias colonialistas europeas, todo lo que han ofrecido ha sido cooperación de tipo militar, cosas relacionadas con el entrenamiento de tropas, cuestiones de seguridad, pero ningún desarrollo económico. Y luego miran a Rusia y a China, que ofrecen el desarrollo económico, la infraestructura, puertos, aeropuertos, plantas nucleares, y dicen, bueno, estos países nos están ayudando a superar el subdesarrollo, entonces tal vez sean nuestros amigos, y especialmente en algunos países el recuerdo del colonialismo es extremadamente vívido. También en la lucha por la independencia de las naciones africanas, ¿quién estuvo de su lado? Era la Unión Soviética. Entonces, en cierto sentido, el periodo reciente ha sido como un punto de inflexión, donde muchas cosas que estaban cubiertas por las mentiras e historias falsas, etcétera, ahora salen a la luz. Que los países del sur global no quieren continuar con el sistema colonialista. ¿Y a quién asocian con eso? A Estados Unidos, los británicos, los europeos. Entonces, creo que realmente estamos viviendo un cambio tremendo, y si los países europeos y Estados Unidos quieren recuperar la confianza de los países del sur global, tienen que cambiar drásticamente. Deberían admitir que se equivocaron, que intentaron continuar el sistema colonialista con medios modernos, mediante regulaciones comerciales, mediante condiciones de crédito, obligando a los países del sur global a exportar solo sus materias primas, no permitiéndoles participar en el reprocesamiento y ascenso en la cadena de valor de la producción para que pudieran beneficiarse de sus propios recursos, y han mirado a través de eso. No es un secreto. Ahora están avanzando en la dirección de recibir ayuda, especialmente de China, pero también
de Rusia y otros países para mejorar su cadena de producción y tienen el deseo de convertirse en países de ingresos medios a mediano o incluso a corto plazo. Y creo que eso es algo bueno. Si la gente del norte tuviera algún sentido común, se alegraría por ello. Después de todo, Estados Unidos lideró la primera guerra anticolonialista contra el Imperio Británico en 1776, por lo que debería estar feliz por ello y recordar su propia tradición anticolonialista en lugar de ponerse del lado de su antiguo amo colonialista, el Imperio Británico. Seguimos teniendo cierto escepticismo sobre la posibilidad de un acuerdo negociado. No repasaré todas las preguntas, pero quizás quieras comentar o no algunas de ellas. De Jay en el chat básicamente dice, ¿por qué Rusia negociaría con Occidente después de todas las promesas incumplidas? Luego tenemos una de JS, quien pregunta, ¿cómo puede el movimiento contra la guerra en cualquier partido político ser escuchado cuando la gente se niega a aceptar la realidad de la situación debido a la propaganda de tiempos de guerra? Entonces, si quisieras comentar sobre cualquiera de ellas, luego podemos pasar a otras preguntas sobre el BRICS. Sé que es una opinión muy común en Rusia entre las personas que la ven desde el punto de vista de los intereses rusos y son muy severos. Por ejemplo, la declaración de los 4 alemanes comienza básicamente diciendo que la guerra de agresión no provocada, sino la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, y mucha gente no está de acuerdo con esa formulación. Creo que la siguiente frase en ese documento es, sin embargo, la razón debe prevalecer. Así que no se obsesionen con esa primera línea porque, ¿qué creen ustedes? El señor Kuyat era el presidente del Comité Militar de la OTAN, era el militar de más alto rango del Bundeswehr alemán. Telchik pertenece a la tradición conservadora de la democracia cristiana. Quiero decir, no esperen que la gente no diga algo que, en su opinión, puede apelar a lo que piensa la mayoría de la población. Pero es solo una frase y el resto es básicamente muy constructivo y tiene como objetivo ganarse a la gente de sus propias facciones políticas en Alemania. Ahora bien, estoy segura de que no he hablado con los 4 autores sobre los motivos que los llevaron a escribirlo de la forma en que lo hicieron, pero estoy bastante segura de que quieren detener la guerra y saben perfectamente bien que la escalada viene de la OTAN. Quiero decir, es obvio, nadie puede pasar por alto el punto. Entonces, ¿qué se hace? Los rusos están decididos a ganar en el campo de batalla, pero la OTAN, al menos hasta ahora, gente como Stoltenberg y Baerbock y esa gente dicen que tenemos que arruinar a Rusia, que hay que hacer que Rusia sea completamente incapaz de continuar con esta política y Ucrania debe ganar. Entonces, si tenemos 2 bandos que dicen que tienen que ganar, por eso estamos en el curso de la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, si la propuesta Kuyat, Telchik, Funke, Brandt ganara tanto impulso que impactara la situación estratégica extremadamente fluida, se podrá concertar alguna negociación, porque tenemos a Lula, a los estados africanos, al Vaticano, a Erdogan, tenemos la propuesta china, hay mucha gente movilizada. Y si se pueden reunir todas estas fuerzas, realmente se pueden llevar a cabo negociaciones. Creo que el objetivo es convencer a la facción belicista en Occidente, debilitarla y poner en primer plano a aquellas personas que quieren detener la guerra.
Y entonces los rusos tendrán otra opinión. Quiero decir, miren, sé que si Rusia viera algo que valiera la pena en Occidente, recuperaría la confianza. Estoy absolutamente segura de que volvería al tipo de negociación que estaba sobre la mesa en marzo de 2022, que Zelensky había aceptado, lo que Erdogan me dio. De hecho, existía la idea de tener una Ucrania neutral. Luego Boris Johnson llegó a Kiev y todo se arruinó. Con el proceso de Minsk, se hicieron esfuerzos que podrían haber conducido a una resolución pacífica. Así que estoy convencida de que si esto gana impulso, la posición rusa cambiará, pero la posición rusa solo cambiará si hay una fuerza creíble en Europa y en Estados Unidos, o al menos en Europa, porque sin Europa, Estados Unidos realmente no podría llevar esto a cabo. Y creo que la gente realmente debería abandonar la idea de que de todos modos no se puede hacer nada, porque si Alemania, por ejemplo, avanzara con fuerza en la dirección de la propuesta de estas 4 personas, la guerra se detendría porque toda Europa la seguiría. Miren lo que está sucediendo. El ganador de las elecciones de Eslovaquia, Robert Fico, fue ya 2 veces primer ministro, está eminentemente a favor de detener la venta de armas a Ucrania. Él está a favor de las negociaciones de paz y tiene buenas posibilidades de formar el próximo gobierno. Hungría lo mismo, y en Francia el ambiente es muy explosivo y podría ir en cualquier dirección. En Italia hay una tremenda pelea, así que la clave es Alemania, y creo que la gente debería tener la sensatez de que se puede hacer, y el derrocamiento de McCarthy debería ser un ejemplo de lo que se hace con los políticos que son halcones de guerra. Creo que queda muy claro por lo que acabas de decir, Helga, que nuestros espectadores tienen la responsabilidad ahora de dejar sus preguntas y participar más activamente en organizar a otros. Esto está relacionado con algunas preguntas más que han surgido sobre lo que está sucediendo con los BRICS. Parece que los BRICS se están fortaleciendo, como mencionaste anteriormente. Tenemos una pregunta de Argelia sobre el nuevo sistema financiero. Escribe: para mí, yo espero esto con impaciencia. ¿Cuál es el progreso para reemplazar el orden unipolar desde la cumbre del BRICS? Eso también tiene efectos no lineales. El nuevo Banco de Desarrollo está empezando a emitir bonos en monedas nacionales. Esto es muy importante porque ese es el tipo de creación de crédito que se necesita. La idea de una moneda del BRICS, eso es un poco más difícil, pero creo que un acontecimiento importante que está teniendo lugar en Rusia en estos momentos es que la directora del Banco Central, Elvira Nabiullina, que sigue siendo un vestigio de la tradición de Boris Yeltsin, ella es, yo diría, una monetarista financiera neoliberal y ha impedido muchos tipos de cambios que, por ejemplo, ha propuesto el economista ruso Sergei Glaziev, quien de hecho escribió un libro sobre por qué China debería ser el modelo para Rusia. Ahora, Nabiullina se sintió obligada a atacar el sistema financiero chino, haciendo la afirmación bastante absurda de que China habría intentado liberalizar la economía durante décadas y no lo ha logrado. Eso simplemente no es cierto. China ha estado haciendo exactamente lo contrario, frenando las inversiones en áreas especulativas, prohibiendo a los chinos ir al extranjero e invertir en áreas especulativas. Entonces ella está equivocada en los hechos, por decirlo menos. Pero eso ha provocado ahora un debate muy interesante en Rusia
donde la están atacando a ella y el modelo chino se está discutiendo ampliamente. Ahora, eso requeriría obviamente que desaparecieran algunos arreglos legados de la era de Yeltsin, pero si Rusia adoptara el modelo chino, eso beneficiaría tremendamente a Rusia y no hay ninguna razón por la cual Rusia, con su increíble potencial científico, no pudiera replicar el modelo chino de manera muy poderosa. Estos son los cambios que se están produciendo y el hecho de que la desdolarización fue un factor en lo que acaba de ocurrir en el Congreso de Estados Unidos solo da un anticipo de que el mensaje llegará con más fuerza incluso a las personas más acérrimas de Occidente que quieren permanecer en el viejo orden de que tendrán que cambiar. Así que solo puedo estar de acuerdo, debería hacerse rápidamente, pero estoy absolutamente segura de que sucederá. Helga, tengo una última pregunta para ti que estoy seguro estarás feliz de responder. Es uno de nuestros espectadores que vio el programa del sábado pasado, que fue una discusión sobre los jóvenes que representaron al Instituto Schiller en una delegación que visitó a China y tenían mucho que contar al respecto. Y el espectador pregunta, ¿qué importancia tiene este tipo de diplomacia de persona a persona para revertir la visión hostil de los propagandistas que quieren tener una guerra contra China? Creo que es muy importante porque el entusiasmo con el que regresaron los 15 delegados es contagioso. Y hablé con algunas de las personas que fueron en esa delegación, simplemente confirmaron todo lo que afirman quienes regresan de China, empresarios que invierten allí, turistas, personas que se casan con miembros de una familia china, todos informan lo mismo. Lo que vivieron estos 15 jóvenes es completamente genuino. Y para aquellos críticos y cínicos en Occidente que dicen todo esto es propaganda china, bueno, piensen por un segundo. No se puede inducir a 1.400 millones de personas a montar un espectáculo. Lo que vieron en términos del optimismo de la gente, en términos de la dedicación, en términos del deseo de hacer que las cosas funcionen, que se refleja en cada encuentro con China, por lo que no se puede inventar, es real. Yo pronuncié un discurso en 2001 en Reston, Virginia, que tenía el título ¿Por qué los estadounidenses deberían ir allí? El puente terrestre euroasiático determina tu futuro. Y era un informe sobre la antigua ruta de la seda y la nueva ruta de la seda moderna y de por qué la gente, de hecho, debería viajar allí y tener una idea de la increíble profundidad de la cultura que se encontrarán. Por eso creo que el diálogo pueblo a pueblo es extremadamente importante, porque si no estuviera convencida de que la gente de cada país es esencialmente buena, habría abandonado la política desde hace mucho tiempo. Creo que son las estructuras oligárquicas las que han usurpado a las naciones, razón por la cual la situación política se ha vuelto tan terrible en las últimas décadas. Pero la mayoría de la gente, el granjero común, el artesano común, el médico, la enfermera, el trabajador de la construcción, el ingeniero común y corriente, todos quieren que las cosas funcionen. Y en China, la ética laboral es mucho mejor que en Occidente. Sigo diciendo que los chinos ahora tienen todas las virtudes que tenían los alemanes, pero que lamentablemente hemos perdido, pero que pueden volver a propagarse. Los animo a que ahorren un poco de dinero, consigan un boleto y pasen sus próximas vacaciones en China.
y luego el año que viene en la India y en África. Conozcan al mundo. Es una de las cosas más gratificantes que se puede hacer porque amplía nuestro horizonte, deja claro que hay universos enteros por descubrir cuando descubrimos las culturas antiguas de otra parte del mundo. Así que estoy muy contenta con esto y solo puedo sugerirles que hagan lo mismo. Eso pueden verlo en el programa Proyecto Manhattan. Hay un enlace al video en la página electrónica de la Rush Organization para que puedan ser testigos del entusiasmo de los jóvenes que asistieron allí. Helga, gracias de nuevo por acompañarnos. Creo que también tendremos un enlace al final de la página, como dijiste, a la propuesta de paz de las personalidades de Alemania. En cierto sentido, el debate que se está llevando a cabo vale la pena porque lo que surge es si la gente quiere tener una solución o una excusa. Y ya hemos superado el punto en que las excusas son aceptables. Helga, ¿algún comentario final? Sí, estamos tratando de hacer que crezca la coalición internacional por la paz para que luego sea tan poderosa que su voz no pueda pasarse por alto. Entonces, si son activistas por la paz o deberían serlo, contáctenos, den a conocer las actividades del CIP a otras personas porque queremos ampliarnos. Tendremos un gran evento en unos 10 días, por lo que definitivamente deberían activarse con nosotros. Este no es un momento en la historia para simplemente contemplar, este es un momento en el que eres tú y muchas otras personas quienes pueden marcar la diferencia. Bien, con eso, Helga, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana.